¿sí? ¿Cuáles son sus usos más frecuentes? Las diferencias que hay con respecto al castellano, ¿sí? Los errores más comunes que se pueden llegar a cometer a la hora de traducirlo, a la hora de interpretarlo. Bien, artículos y también vimos los adjetivos posesivos. Ahora, la clase de hoy es sustantivo, nouns. A grande rasgo, así nomás, ¿qué se entiende por sustantivo? Cosas. Cosas, ajá. O también ¿Qué nombre más? de personas, de lugares. Ajá, nombres de personas, cosas, ajá. Bien. O sea, es el nombre que se le da a las cosas, a las personas, ¿sí? A los lugares. Es el nombre que se le da, no es la cosa en sí. ¿Estamos? Entonces, a ver, Maciel, Lucía, ¿puede leer? ¿Comenzar a leer? Sí, profe. Bien. ¿El uno o ya con el Eh, 2? no, en el uno, a donde dice nouns, ahí quedamos en los sustantivos. Nos faltaría ver sustantivo. Ahí leo, profe. Bueno, Nouns. Un sustantivo es el nombre de personas, cosas o lugares. Son las palabras más importantes en inglés porque son las únicas que pueden llevar plural. Cuando hablamos de la formación de plural de un sustantivo, decimos que existen sustantivos regulares e irregulares. Todo lo que es regular en inglés está relacionado con lo que sigue una regla en común, y lo que es irregular no se ajusta a ninguna regla. ok. Entonces, empieza diciendo que lo que son los sustantivos. Fajardo Griselda, a ver, qué nos dice esa introducción? Bien, dice acá que los sustantivos son los nombres que se le dan a las personas, a las cosas y a los lugares, y que también existen sustantivos que pueden ser regulares e irregulares, en donde los irregulares son los que no se van a ajustar a reglas. Perfecto, bien. Ahora, empezamos en detalles, ¿sí? A ver, más o menos cada puntito o cada cosita que podemos llegar a tener en cuenta de los sustantivos. Roldán Marcos, ¿puede leer? ¿Continuar? Sí, profe. En la regla, una de las reglas más sencillas, que a su vez se parece mucho a nuestro idioma, ahí nos quedamos. Sí. En la mayoría de los casos, debo agregar S al singular. A camera, an apple, two cameras, two apples. ¿Sigo? Yes, please. A los sustantivos terminados en CH, SH, X, O, S, SS, solo le agrego S para formar el plural. A potato, a kiss, a brush, a match, a box, two potatoes, two kisses, four brushes, three matches, two boxes. Ok, ¿Sigo? ok. Stop there. Dice, en la mayoría de los casos solo debo agregar S, que es una regla común que tenemos en castellano también, ¿sí? Que para formar el plural le agrego la S al singular. A camera, two cameras. An apple, two apples. Y luego dice que los sustantivos terminados en CH, SH, X, O, S, SS, solo agrego ES para formar el plural. O sea que en estos sustantivos tengo que tener en cuenta cuál es la terminación o cuál es la última vocal que tengo o consonante. Depende de esa terminación, va a ser el plural que le voy a agregar. S
o ES. Siempre tengan en cuenta eso. Y esta reglita es muy importante porque después, más adelante, lo vamos a aplicar en el tiempo presente simple. Entonces, la primera es que agrego S a la mayoría de los sustantivos. Y a los sustantivos terminados en CH, SH, X, O, S, SS, agrego ES para formar el plural. Dice, a potato, 2 potatoes. A kiss, two kisses. A brush, 4 brushes. A match, 3 matches. A box, 2 boxes. Okay? Now, Aguilar Santiago, Sí, profe. ¿puede ¿Sigo leer? leyendo? Sí, Sí. por favor. Antes, profe, ¿qué significa brush? Brush, como sustantivo, es un cepillo. Ah, bien, tenía esa duda. Como verbo es cepillar. Ah, ¿se usa el mismo? Sí, se usa el mismo. Siempre va a depender del contexto de la oración en la que lo uses. De ahí viene la famosa palabra de las chicas, el brushing. El cepillando sería ese. El cepillado sería. Ah, bien. Porque si en este caso brushing no estaría como verbo, sino que estaría sustantivizado al agregarle la ing al verbo, lo sustantivizo. Y eso después lo vamos a ver. Bueno, gracias. ¿Sigo? Sí, por favor. Bueno, a los sustantivos terminados en consonante más Y, cambia la Y por I más ES. Quedaría yes. A lady, 2 ladies. A city, 10 cities. A family, 3 families. Si los sustantivos terminan en vocal más Y, no varía, solo le agrego S. A day, 3 days. A boy, 2 boys. Los sustantivos terminados en F o FE forman su plural con la terminación VES. A wolf, 3 wolves. A knife, 8 knives. A los Nice. casos... Ok, stop there. Entonces, la otra regla que tengo que tener en cuenta es que si el sustantivo termina en consonante más Y, como en el caso de lady, terminan en consonante. La consonante sería la D más Y. En city, la consonante sería la T más Y, y family sería la L más Y. Entonces, dice que cambia la Y, o sea, cae la Y o la cambio por I latina y recién agrego la ES. Entonces me va a quedar la terminación IES. Eso es lo que dice esa regla. Entonces siempre tengo que tener en cuenta, pero tiene que ser consonante más Y. Ahora, si el sustantivo termina en vocal más Y, no varía, solo le agrego la S. Como en el caso de a day, a boy, 3 days, 2 boys, ¿sí? Termina en vocal más Y. A, Y, O, Y. Okay? It's okay. Any question? Go on. Well. Seguimos. Ocampo, José Luis. ¿Puede leer, por favor? Los sustantivos en vocal más I no varía, solo le agrego S.
a day, a boys, 3 days, 2 boys. Los sustantivos terminados en F o FE forman su plural con la terminación ves. Ok. A wolf, perdón. A wolf, 3 wolves, a cane, a knife, A knife. Knife. Nice. Good, good. Bien. Ahora, dice que los sustantivos terminados en F o FE forman su plural con la terminación ves. Por ejemplo, golf, que termina en F, ¿sí? Para formar el plural, ¿qué pasa? ¿Qué hago ahí? ¿Qué cambió? Reemplazo la F por BES. Muy bien. Y en el caso de knife, que termina en FE, También reemplazo FE por BES. good. Esas son reglitas. Eso lo puedo ir sacando, extrayendo, hacer mi propio borrador, ¿sí? Plural forms, rules, ¿sí? Las reglas, como para ir teniendo en cuenta en cada apunte qué es lo primordial que debo mantener para trabajar en un texto. Luego tengo Vergara Santiago, ¿puede leer? Continuar. Sorry, stop there. Ahí es mouse. Perdónenme, ahí tilde mal la... Yes, ratón. Sí, por favor, corríjanlo. Good. Stop there. Entonces tenemos los casos anteriores, se suman los sustantivos irregulares, que es lo que mencionaba la compañera hace un momento. Los irregulares, que quiere decir que no siguen ninguna regla, ¿sí? Que tienen una particularidad para formar su plural. Entonces, en el caso, los más comunes son man, men, woman, person, people, foot, feet, tooth, teeth, child, children, mouse, mice. Siempre tengan en cuenta que pueden llegar ante la duda, cuando ustedes estén armando una descripción, cuando estén armando un texto, cuando tengan que traducir, recurro al diccionario hasta que yo pueda incorporar ese nuevo vocabulario. Dentro de los irregulares también encontramos algunos que no sufren cambio alguno, es decir, que en singular y plural son la misma palabra. Entonces, por ejemplo, en el caso de fish, fish puede ser singular o plural. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Ya saben que es dependiendo del contexto que está en la oración, o lo que sigue después. Ahora, dice fish, ship, species, aircraft, salmon, and deer. ¿Ok? Ahora, vamos con the adjective para grupo de personas. O sea, dice de el artículo de más adjetivo para el grupo de personas. Dice, podemos usar el artículo de con muchos adjetivos para referirnos a un grupo de personas. Notar que es siempre
plural. ¿Qué nos dice hasta ahí? A ver, ¿qué nos quiere decir esa frase? A ver, Ayosa. Ayosa está. No. Vamos con Molina Herrera. Sí, profe. ¿Explico? Sí, ¿qué nos dice ahí esa partecita? Lo vamos a debatir entre todos, no es que lo tenga que explicar usted, es lo que usted entiende nomás. No quiere decir que esté bien o que esté mal, simplemente lo que entiende. Bueno, o sea, yo entiendo que el artículo de se va a utilizar siempre que que nos queramos referir a un grupo de personas, como pueden ser un grupo de pobres, de ricos, jóvenes, viejos. Que en ese caso el adjetivo va a cumplir ¿qué función? Cumple la ¿Cómo? función del sustantivo. Ajá, bien, cumple la función del sustantivo. Le decía recién ahí al compañero de que me preguntó cómo. Dice, te pregunté, ¿qué función cumpliría el adjetivo ahí? Porque la palabra, la introducción me dice de más adjetivo. O sea, adjetivo, pero ese adjetivo hace referencia a un grupo de personas. Entonces, ese adjetivo no va a ser adjetivo, va a cumplir la función de sustantivo. Si yo digo poor, hablo de pobre, es un sustantivo. Si yo digo rich, hablo de rico. Si hablo de young, joven. Mayor, puede ser antiguo. Sí, pero en este caso esperen que se me tindo la... Chicos, ¿me escuchan? Se me puso... Entrecortado, profe. Se escucha cortado. no sé, me parece que es mi internet el que está... Que lo veo que se corta por rato y... elderly, blind, unemployed, dead, homeless. Esos son adjetivos, pero acompañados con el artículo de, ¿sí? The poor, los pobres, los ricos. Entonces ahí ya pasa a ser un sustantivo. ¿Estamos? Entonces Siempre en ahí, plural, ¿no? yes, siempre en plural. Yes, good. ¿Está claro eso hasta ahí? Any question? Profe, yo tengo una pregunta media atrasada porque quedó de un punto anterior. Ahí cuando habla de mujer en singular y mujeres en plural, ¿cómo se diferencia en la pronunciación? Men, men. Men, women, Sí, pero para mujeres. women, women. Sí. Porque había una que era como women, con I, me habían enseñado. Sí, eso puedes encontrarlo, porque eso lo puedes, la fonética vos la podés transformar de acuerdo al británico o al norteamericano. Nosotros lo que vemos es el británico, ¿sí? Sí puede haber algunas excepciones, pero no la vas a diferenciar porque la palabra va a ser la misma. Woman, que suena como una E, y woman, que suena una E limpia. Ah, está bien, gracias. ¿Sí? Go on. Any question? No? Ok. Entonces, seguimos. The Irish. Ese sería el último.
Luego dice, todos los sustantivos tienen una función real, una función, un rol específico en las oraciones. Pueden ser el sujeto del verbo, el objeto del verbo, y sujeto y objeto en el mismo tiempo. Por ejemplo, Roldán Marcos, ¿puede leer? Sí, profe. Sujeto del verbo, Firefighters work hard. Fire. Work hard. Los bomberos trabajan duros. Objeto del verbo. She likes the. A ella le gusta el té. Objetos directos responden a la pregunta ¿qué o quién? I bought a book. Yo compré un libro. We saw the house. Nosotros vimos la casa. ¿Sigo? Yes, please, la última partecita ahí. Objetos indirectos responden las preguntas ¿a quién? ¿Para quién? O ¿a qué? ¿Para qué? She told her mother the truth. Le dijo a su mamá la verdad. The committee gave my project the top prize. El comité le dio a mi proyecto el primer premio. Okay, good. Good. Now, entonces tenemos las distintas funciones que pueden llegar a cumplir el sustantivo en una oración. Sujeto del verbo, objeto del verbo, y ¿cómo lo voy a identificar cuando es un objeto directo y cómo lo voy a identificar cuando es un objeto indirecto? Esto es fundamental que lo tengan en cuenta porque también lo vamos a ver lo vamos a aplicar en los otros temas siguientes. En el caso que dice, objetos directos responden a la pregunta, ¿qué o quién? Por ejemplo, dice, I bought a book. ¿Cuál sería la pregunta para identificar entonces el objeto ahí? Por ejemplo, ¿Qué compró? sería, ¿qué compró? Ah, bueno. ¿Qué compró? Good. ¿Y cuál va a ser el objeto? El libro. A book. Good. El book. Very good. Now, dice, we saw the house. ¿Quién vio la casa? Que respondería a we, nosotros. No, Porque ¿qué vimos? ¿Qué vimos? En este caso, ¿qué vimos? ¿Por qué? Porque para que sea el quién, tiene que estar, ¿sí?, la respuesta en el predicado de la oración. Eso lo vamos a ir manejando. En este caso, si vos me decís nosotros, ya es el sujeto de la oración. ¿Sí? Ahora veamos el objeto indirecto. She told her mother the truth. Le dijo a su mamá la verdad. ¿Cuál es la pregunta que voy a emplear para sacar el objeto indirecto? En este caso, el indirecto. ¿A quién le dijo la verdad? Entonces, el objeto indirecto ahí, ¿cuál es? Her mother. Her mother. Okay, good. The committee gave the project to top prize. ¿Cuál es la pregunta? ¿A quién le dio el primer premio el comité? Good. Entonces la respuesta, the answer is
The Y committee proyecto. gave- el comité le dio a mi proyecto el primer premio. So, the object committee- is my project. Yes? ¿Sí? Sí, profe. Good. Now, countable and uncountable nouns. Sustantivos contables o incontables. Costa Herrera, ¿puede leer? Costa Sí, Herrera, profe. bien. Un sustantivo es incontable cuando no puede individualizarlo, cuando no puede hablar de unidades, cuando no puede contarlo. Por ende, un sustantivo incontable no tiene forma plural. Por ejemplo, milk, leche, bread, pan, time, tiempo, money, dinero, chocolate, etc. No se puede contar la leche. A lo sumo, cuántas botellas, tazas, cucharas, etc. de leche. En inglés no digo una leche, 3 leches, etc. Tampoco puedo contar el pan, cuántos kilos, o gasas, etc. de pan. No puedo contar el tiempo, cuento los días, las horas, etc. Cuento los días, las horas, etc. Sí. Ok, go on. Continuamos, Mauricio. Sí. Ojo, cuando hablamos de dinero, cuento billetes, no monedas. Cuento Con el billetes, chocolate, monedas, ¿sí? con el chocolate pasa lo mismo. ¿Cuántos kilos? La barra, los gramos, etc. Pero no puedo decir un chocolate, 2 chocolates, etc. Nota, no confundir esta clasificación. No quiere llevar nuestra idea en castellano de sustantivos contables a inglés. Ok, stop there. Entonces, hablamos de los sustantivos contables y los sustantivos incontables. Luján Sánchez, ¿qué nos dice? A ver. Una breve reseña de los sustantivos contables y de los sustantivos incontables. ¿Está Luján Sánchez? Luján. Está hablando por el chat, profe. Bien. Paligas. Eliana Romero. Acá estoy, profe. Bien. ¿Qué nos dice entonces? Una breve reseña de los sustantivos contables e incontables.
Bueno, los contables son los que sí se pueden contar y por lo general pueden tener plural, como decir an apple o two apples. Y los sustantivos no contables o los incontables son los que no se pueden contar y por lo general no tienen plural, que pueden estar incluidas también la sustancia o los líquidos como la leche, milk, sugar, money, wood y todo eso. Ok, good. Les presentan ahí ciertas diferencias. ¿Cuál es la diferencia con el castellano? Esto va para todos. Por ejemplo, con respecto al pan. ¿Nosotros qué decimos? Un A veces pan, podemos o si no, decir, el chocolate. Me comí un claro, chocolate y acá no se puede decir eso. Sí o sí tiene que ser como una barra de chocolate. Bien, porque justamente a veces en castellano desconecto la cámara porque me parece que es cuando prendo la cámara que se tilda, chicos, o se corta, no sé, ya no sé qué tocar para... generalmente cuando hacemos la diferencia, supongamos si yo voy al negocio y yo digo, deme un arroz, y no le especifico 1 kilo, no le especifico, sino lo correcto sería, deme un paquete, deme una cajita, o etcétera. Lo mismo con el chocolate. No voy y le digo, deme una barrita de chocolate, no, deme un chocolate Milka, decimos, y no digo la barrita o media barra o etcétera. ¿Sí? A veces confundimos el contenedor con el contenido. Siempre nosotros obviamos el contenedor de ese sustantivo. Hay que tener mucho ojo en el inglés porque no es simplemente expresar como yo lo pienso en el castellano o como yo comúnmente lo utilizo en el castellano. Eso es lo que nos especifica cuando dice nota, no confunda. Al igual que la leche, voy y digo, sí, deme una leche descremada y me va a dar un sachet o estoy haciendo referencia a una cajita, etc. Lo mismo pasa con el dinero. El dinero no se cuenta, el dinero es incontable. Sí, puedo contar el billete o moneda. Siempre tengan en cuenta eso. Bien. Siga leyendo Peralta. Peralta. No está. Hernández Arellano. Hernández, profe. Hernández. Fernández, con F. Ah, perfecto. Ahí lo corrijo. Bien. ¿Empiezo? Sí, por favor. Habrá notado, a partir de los ejemplos arriba expuestos, que sí existe una forma de convertir los sustantivos incontables en contables y hablar sobre una cantidad de los mismos. Solo debo enumerar el recipiente donde los sustantivos incontables se encuentran. También utilizamos palabras que se conocen como cuantificadores para hablar de cantidad. Los cuantificadores incluyen los números, contenedores, partes de un todo y palabras más generales como much, mucho, some, algunos, un poco, a lot, many, lots of, mucho, harto, a few, few, very few, poco, poquísimo. ¿Sigo? Sí, porfi, termina ahí. Por ejemplo, bebidas. En singular, a glass of water. En plural,
2 glasses of water. A bottle of milk. 3 bottles of milk. Alimentos, singular. A bowl of salad. En plural, 2 bowls of salad. A packet of sugar. Few packets of sugar. Alimentos, spaghetti, soap, salad, sugar, flour, bread, salt, pepper, oil, rice, butter, meat, mayonnaise, etc. Ok, ok. Entonces, ¿está claro más o menos algunos de los contenedores con sus respectivos, sí, sustantivos? Any question? No, profe. Me hizo una pregunta. Parece que se desconectó. Sí.